Hola muchachos, ¿cómo están? Me llamo Kenneth Hor y les voy a hablar sobre el contexto general de la guerra y el conflicto constante entre Armenia y Azerbaiyán y la explicación económica de este último durante la guerra. Pero antes, vamos con una breve introducción. Y es que a raíz de la integración de ambos países a la Unión Soviética en 1922, bajo la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia, ambos países han estado en distintos choques étnicos y civiles, puesto que una vez desintegrada dicha república en 1936, los motivos mencionados fueron los que florecieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y es que a raíz de esa desintegración de la República Transcaucásica, el ideal del entonces presidente Joseph Stalin aplicó lo que desde tiempos ancestrales se conoce como el divide y vencerás. Es por ello que trazó unas fronteras que no respetaban ni el sentir de la población al territorio que se incorporaban, ni las mayorías étnicas. Es por ello que las distintas guerras entre ambos países, una vez independientes, se basan en lo territorial. Y es que desde el 2023, la República de Artsaj o el Nagorno-Karabaj pertenecen a Azerbaiyán, ya que tiene el control efectivo de la zona en la que hubo hasta hace no mucho una mayoría armenia. Ante el breve contexto histórico, es necesario mencionar el ámbito económico, ya que explica la situación actual de la guerra. Es por ello que, como se mencionó anteriormente, tras la disolución de la Unión Soviética, inicia nuestra coyuntura, con la victoria de Armenia en 1994, hundiendo a la economía azerí. Pese a ello, el resurgimiento de Azerbaiyán ha sido excepcional. Tras la recesión de 1995, el país realizó reformas como una liberalización de la economía y mayor participación de la banca privada. Ya Azerbaiyán tenía a la industria petrolera y gasífera como principal fuente de ingresos económicos preguerra y, tras la guerra, significó una mayor inversión de las compañías en el sector petrolero y, tras el alza de los precios en el 2000, tuvo como pico de crecimiento el Producto Interno Bruto desde el 2005 hasta el 2008, sobrellevando la crisis económica del 2009 por los altos precios del petróleo, así como una mayor diversificación de la economía, sobre todo en servicios, hasta el 2014, año en que los precios del petróleo cayeron hasta en un 70%. Esto motivó que en el 2015 la moneda fuera devaluada 2 veces y el PIB se redujera hasta en un 3% en el 2016. Tras una serie de reformas y el crecimiento de los servicios, así como la estabilización de los precios del petróleo, hubo una mejora en la economía azerí. Sin embargo, en el 2020, tras la COVID y el inicio de la guerra contra Armenia, golpearon fuertemente a la economía azerí. No obstante, se puede hablar de un punto de inflexión, porque contando con el apoyo de Israel y Turquía, Azerbaiyán no solo ganó la guerra ese mismo año, sino que además recuperó territorio perdido tras los protocolos de Bishkek del 94. Con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022, Armenia se vio nuevamente perjudicada por la falta de apoyo armamentístico que le suministraba a Rusia, así como una mayor inversión de capital europeo en Azerbaiyán para llenar ese vacío energético que dejó Rusia tras las sanciones impuestas a este. Sumando a eso una mayor inversión militar por parte de Azerbaiyán, resultó que en el 2023 recuperara el control del Nagorno-Karabaj. Para concluir, es por todo lo mencionado que se puede explicar que Azerbaiyán haya podido completar todo lo necesario para recuperar el control efectivo de la zona que perdió desde 1994, máxime porque el Estado azerí aplica lo que es para el cura va para la iglesia. Muy bien, ahora les voy a dar una explicación de las estructuras políticas y fiscales de Azerbaiyán.
En política fiscal, este país depende de los ingresos por petróleo para mantener las cuentas del Estado en equilibrio, y no se espera que el gobierno adopte políticas fiscales para reducir esta dependencia del petróleo. Factor relevante que puede que a nosotros nos parezca muy familiar. La industria petrolera, es decir, influyó y sigue influyendo en la prosperidad de otros sectores de la economía azerbaiyana. Si hay una palabra que pueda caracterizar este sistema tributario, sería la eficacia. A raíz de la creación del Ministerio de Impuestos en el año 2000 y la adopción del Código de Impuestos del país, el gobierno azerí tomó medidas importantes para desarrollar plenamente un programa de modernización del sistema fiscal y de la administración tributaria. Para el año 2021, según el índice de independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, hechos por el Banco Mundial, Azerbaiyán posee un 9.0 en el nivel de independencia, es decir, que el Ministerio de Impuestos posee un alto nivel de autonomía operativa, financiera y buen nivel de transparencia, a pesar de los niveles llamativos de corrupción y el autoritarismo que caracteriza al gobierno azerí, algo casi analógico con respecto al caso venezolano. Casi paralelamente a estas reformas tributarias, también se creó el SOFAS, un Fondo Nacional del Petróleo, el cual es soberano y creado en el año 2000 según las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial. Es un fondo extra presupuestario y una entidad legal separada del gobierno o del Banco Central. El SOFAS cuenta con un activo de 61.000 millones de dólares para el año 2024, casi el triple del PIB de Armenia para el año 2023. Azerbaiyán, en este momento y a partir de los conflictos con Armenia, como la primera guerra del Alto Karabaj o la segunda, se encuentra poniendo en marcha distintas medidas decisivas para mejorar el entorno empresarial, la inversión privada y crear oportunidades de estas inversiones para el sector no petrolero. ¿Y qué tenemos aparte de todo esto? Bueno, tenemos un acercamiento estratégico con los países europeos. Y es que después de la primera guerra del Alto Karabaj, la necesidad azerí por tener aliados en Europa era muy importante. Y es que durante todos estos años Azerbaiyán se adhirió a numerosas organizaciones internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BERC, el Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y muchos otros. Durante todo este periodo, del año 1995 al año 2005, el nivel de pobreza disminuyó del 68% al 29%. La Unión Europea, cabe destacar, es el principal socio comercial de Azerbaiyán, seguido de Rusia y Turquía. El 4,3% de las importaciones de petróleo de la Unión Europea proceden de Azerbaiyán. La Unión es, además, el mayor inversor en Azerbaiyán. Por último, en el tema de políticas públicas y fiscales, tenemos la inversión del gasto público para el desarrollo azerí. Y es que con la inyección de capital provenientes del petróleo y del gas a inicio del siglo, permitieron también desarrollar proyectos para modernizar los sistemas de transporte, comunicación, educación y estabilización financiera de manera estratégica para un crecimiento sin riesgos económicos como lo podía ser la deuda pública. Por ejemplo, la deuda pública de Armenia para el año 2022 fue de 9.000 millones de dólares, lo que representó 49,25% del PIB del país. Esto fue una disminución de 14,1 puntos porcentuales respecto a 2021. En cuanto a la deuda pública, para entonces sería 63,35% del PIB, una suma realmente importante. Para el 31 de diciembre del año 2023, la deuda externa o pública también, solamente, de Azerbaiyán era de 6.480 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 9% del PIB. En 2022, la deuda pública de Azerbaiyán fue de 13.000 millones de dólares, lo que representó el 17,32% del PIB. Y en 2021, la deuda era de 14.000 millones de dólares, lo que representaba el 26,35% del PIB. Estamos observando que hay una tendencia a la disminución de estas deudas por parte de Azerbaiyán de manera eficiente. Las políticas fiscales van de la mano con el sistema económico del país. En el caso de Azerbaiyán se ha reflejado con las exportaciones de hidrocarburos, en este caso petróleo y gas natural principalmente. Además, Azerbaiyán, bajo recomendaciones del FMI, busca un crecimiento económico sostenible con inversiones en sectores públicos,
de manera limitada pero sostenible, eficaz. Esto con el fin de diversificar su economía y además la búsqueda, o tiene como objetivo también, la búsqueda de inversiones extranjeras en el país. Azerbaiyán, con los recursos obtenidos por la venta de hidrocarburos, crea el Fondo Estatal Petrolero de la República de Azerbaiyán, o en este caso SOFAZ, que tiene como objetivos la diversificación de la economía en el país, la inversión en los distintos sectores económicos, busca mantener un mercado laboral sostenible, quiere tener un crecimiento macroeconómico también sostenible, busca distintas fuentes energéticas que no sean productos derivados del petróleo, como en este caso la inversión de la energía eólica y solar en el país, la cual tiene un muy gran potencial en y además el desarrollo a nivel nacional, por ejemplo, las estructuras, viviendas, escuelas, universidades, carreteras y la tecnología en el país. En 2022, el gasto militar de Azerbaiyán fue de 3.395 millones de euros, lo que representó un aumento del 24,32% respecto al año anterior. En relación con el PIB, el gasto representó el 4,55%. En 2025, Azerbaiyán planea aumentar su gasto militar en un 17,8% en comparación al año presente, lo cual equivale a 4.949 millones de dólares. En cuanto al ranking de países por gasto militar, Azerbaiyán se encuentra en el puesto 11 de los 165 países que lo componen. En relación con el Producto Interno Bruto, Azerbaiyán es el quinto país del mundo en magnitud de su gasto de defensa. Gracias a las acciones tomadas en materia económico-social, Azerbaiyán, con las ganancias del petróleo y gas natural principalmente, ha desarrollado su industria militar. Además, con el reciente conflicto en la región contra su contraparte Armenia por el enclave de Nagorno-Karabaj, ha servido como excusa para invertir en el sector militar y el desarrollo de su seguridad nacional. Actualmente la guerra de Azerbaiyán contra Armenia se encuentra en un periodo de paz, por así decirlo, ya que en septiembre de 2023 Azerbaiyán le dio un golpe crítico a Armenia por el control del enclave de Nagorno-Karabaj. Después de una serie de operaciones militares e incluso un bloqueo humanitario en el corredor de Lachin, hizo que las fuerzas pro-armenias del enclave se rindieran. Azerbaiyán en la actualidad absorbió el territorio del enclave y actualmente es territorio azerí. Además, ha dedicado a una limpieza étnica en la región, ya que borra todo rastro que tenga que ver con los armenios y su cultura. Asimismo, Armenia denunció ante la Corte Internacional de Justicia una violación sistemática de derechos humanos a los ciudadanos armenios en el enclave, desde 2021 hasta la actualidad. La Corte aceptó el caso y actualmente se encuentra en debate. Azerbaiyán, por su parte, se muestra abierto a una cooperación con la Corte Internacional de Justicia. Salvo un ataque inesperado de parte de Armenia a Azerbaiyán, o viceversa, en el transcurso del año 2025, todo parece indicar que la situación va a seguir como actualmente. El retorno de los armenios al enclave de Nagorno-Karabaj es posible en la actualidad, pero esto traería muchas consecuencias para ellos, ya que el Estado los podía dejar de última prioridad, como ocurrió en 2023, e incluso sería una situación peor. En conclusión, se puede observar que las políticas fiscales que ha implementado Azerbaiyán en estos últimos años buscan un impacto a largo plazo, mediante la inversión en los sectores económicos para diversificar su economía y usar los fondos, el Fondo Nacional Petrolero, para esta ocasión. En el ámbito militar, Azerbaiyán, con una visión expansionista y la búsqueda de aliados y cooperación con países de la región, esto lo llevó principalmente al desarrollo de su seguridad nacional y a la inversión en el ámbito militar.